Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un video más. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a analizar justamente lo que ha estado pasando con el mercado de acciones, que ha estado, por decirlo así, muy cerca de un potencial crash y vamos a hablar sobre las probabilidades de ello. Al mismo tiempo vamos a hablar sobre qué está pasando con el mercado cripto y adicionalmente de qué está pasando con el mercado cripto, vamos a hablar de qué estará pasando con el mercado de las altcoins. Muchas personas se preguntan por qué no suben las altcoins o qué pasará con las altcoins. Tocaremos ese tema, así que quédense hasta el final. Antes de comenzar, recuerden que no olviden seguirnos en nuestro Telegram, donde publicamos información valiosa constantemente. Adicionalmente, por medio de nuestro Instagram, también hacemos análisis y hacemos información de mucho valor para todos ustedes. Muchas veces hasta señales las hacemos en vivo con ustedes para que puedan aprovechar los movimientos. Y este próximo domingo, es decir, mañana, 1 de noviembre, vamos a tener un análisis en vivo de Bitcoin, altcoins y mercados financieros. Vamos a hablar sobre dónde podríamos entrar a operar, cuál sería un stop loss recomendado, cuáles son los targets para las altcoins o como para también otros elementos. Y definitivamente va a estar lleno de información valiosa para todos los que les gusta hacer trading de acciones y también de criptomonedas. Entonces, el link está aquí en la descripción. Todavía queda espacio para que puedan registrarse y solamente toma un par de minutos. Bueno, vamos a comenzar. Empecemos con los mercados tradicionales, luego nos vamos a Bitcoin. El SP 500, pues bueno, ha tenido una semana extremadamente volátil para todos aquellos que operan los mercados y tengan un poquito de experiencia, sabrán que esta semana ha sido de las semanas más difíciles que se ha visto en mucho tiempo. Al final, justamente en el último minuto, el SP 500 tuvo un interesante pompeo justamente en esta línea de la base, en el nivel de los 3,238. Y pues bueno, cerró la semana un tanto complicado, pero ocurre algo. Cerró todavía por encima de los soportes y cerró por encima de los valores importantes, es decir, el soporte de los 3,238 que se encuentra en esta zona logró rechazar el área, logró rechazar la zona justamente en los últimos minutos. Veremos cómo abre la próxima semana la sesión asiática y europea. Algo muy importante es lo siguiente. El SP 500, aunque se encuentra afectado o se encuentra, por decirlo así, golpeado, el último movimiento que realizó en una sesión frenética, la del viernes, definitivamente todavía da esperanzas a que el mercado se pueda recuperar. Es decir, no estamos todavía en un entorno de crash. Lamentablemente perdió el nivel de los 3,400, que era un nivel muy bueno como para mantener un impulso alcista fuerte, pero aún en esta zona él todavía puede perfectamente recuperarse. ¿Cuándo se pondrán las cosas mal? Solamente si pierde ya el nivel de 3,200. 3,200 es la última ruptura antes de pensar en ya una corrección profunda en el mercado de acciones, porque si el mercado de acciones se ve afectado, el cripto también. Pero el SP 500, aunque está un tanto golpeado, está un tanto herido, sigue vivo y como lo hablábamos con Bitcoin hace unas semanas, cuando estaba en $10,500, si él sigue vivo, todavía puede luchar. Los que les gusta el fútbol, recuerden, pues, como les digo, sesiones épicas, capítulos épicos del fútbol, cuando en el último momento se logra salvar. Entonces, si el SP 500 se salva, sería como Sergio Ramos en el minuto 93 o aquel mítico gol de Sergi Roberto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el SP 500 todavía no está quebrado, todavía no está totalmente derrumbado. Lo mismo pasa con el Dow Jones. El Dow Jones es de los que más ha sufrido, está en el último peldaño. Si el Dow Jones ya pierde el nivel de los 26,000 puntos, posiblemente sí vaya a tener una corrección bastante más profunda, pero todavía en esta zona, en el último segundo, él puede encontrar fuerza compradora y podría, en este caso, volver a recobrar su impulso. El Dow Jones ha estado muy afectado, pero todavía no está, por decirlo así, muerto. Es decir, todavía no está derrotado. Y vamos a ver, ya que pues justamente cuando los mercados encuentran ese punto crítico
que es, por decirlo así, como la última zona antes de un impulso. Es aquí donde aparecen las oportunidades de compra y es aquí donde aparecen las oportunidades que nos permiten ganar. Recuerden que una actividad crítica que se necesita en el trading es poder comprar en los momentos de pánico, porque son los que usualmente dejan más dinero. Y eso aplica a lo que ustedes quieran, al Forex, a las acciones, a los bonos, al cripto, a los metales, a las altcoins, al Bitcoin, a lo que ustedes quieran. Entonces, pasa lo mismo con el Nasdaq, se encuentra en un punto absolutamente crítico en esta zona, pero todavía él podría salvarse. De hecho, que si el Nasdaq logra recuperarse de esta zona, sería pues épico, ya que está en la zona más crítica. Sería algo así como la tajada que le hizo Iker Casillas a Robben en el Mundial de Sudáfrica. Vamos, a más de uno se le detuvo el corazón en ese momento. Si el Nasdaq se recupera, básicamente un ETF para poder invertir por medio de estos instrumentos es el ETF QQQ o triple Q. Este ETF va ligado al Nasdaq. Si él recupera el nivel de los 275, 273, definitivamente sería una excelente oportunidad de inversión y esto, pues bueno, puede aplicar para cualquier persona. Es decir, perfectamente puede llegar a valorizarse hasta en un 20%, hasta un trader de cripto le llamaría la atención. En mercados tradicionales un 20%. Lo mismo pasa con Apple, que estuvo muy afectada luego de su informe de ganancias. Está en el último peldaño antes del abismo. Obviamente esta es una zona ya tremendamente peligrosa, pero si Apple se recupera en el último peldaño, podría darnos, ¿por qué no?, un instrumento o un desarrollo hacia nuevos valores. Vamos a ver qué interesante también el mercado de bonos. Usualmente yo no opero mucho el mercado de bonos, pero sí lo sigo muy de cerca. ¿Por qué? Porque los bonos nos dan información muy interesante con respecto al sentimiento de mercado. Y es que lo que ocurre con los bonos es lo siguiente: todavía este ETF HIG, que va ligado al mercado de bonos, se encuentra en una zona golpeada. Como rompa el nivel de 82, podría llegar a comerse una caída, pero es que no lo ha hecho, no lo ha hecho, e incluso las últimas velas de 8 horas dan un posible pensamiento de recuperación. Como los bonos logran romper el nivel de 85, podrían dispararse, ¿sí? Podrían dispararse al alza y adicionalmente de dispararse al alza, podrían impulsar el resto del mercado. Cuando los bonos son positivos, eso son buenas noticias para las acciones, para el Forex, para los metales, para el cripto, para las altcoins, para todo, porque todo el mercado se encuentra en una correlación. Y vamos a ver a nuestro amigo Bitcoin, que realmente Bitcoin es el que lo ha hecho mejor de todos los mercados en este momento. El que ha tenido el mejor desempeño ha sido Bitcoin y pues bueno, le damos un aplauso por ello. ¿Qué es lo que ocurre? El hecho de que Bitcoin se mantenga tan alcista es un buen síntoma. ¿Por qué es un buen síntoma? Porque eso significa que si el SP500 no se ha derrumbado y se mantiene, como Bitcoin y el SP500 tienen una correlación interesante, sería posible que el SP500 se recupere. Y eso nos daría oportunidades en muchísimas acciones y en muchísimas cosas. Bueno, ya hablé de Apple rápidamente, del ETF QQQ. Walt Disney es una empresa magnífica que, si el SP500 se recupera, nos puede dar una excelente oportunidad de inversión y en la acción de una de las empresas más poderosas del mundo y más interesantes, una mega blue chip. ¿Quién no conoce a Disney? Y ahí tendríamos oportunidad. Ahora, volviendo a la parte de Bitcoin, ocurre lo siguiente: ya prácticamente hemos alcanzado los 14,000 con $80. Nuestro target principal era los famosos 14,500. Desde este último movimiento donde nos hemos trepado en 10,500 fue que agarramos el long aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Bitcoin llegue a los 14,500, va a ser muy interesante el desarrollo que pueda tener. Realmente, pues bueno, con nuestro miembro senior pudimos aprovechar un poquito la zona de los 13,300 para habernos montado como en el último vagón. Estuvimos tomando ganancias primero por la inestabilidad del mercado y luego decidimos volver a entrar con una parte y vamos a ver cuál es el desarrollo que pueda darse. Si Bitcoin llegara a corregir de igual manera, si él llegara a corregir a la zona de los 11,500, 11,600, sí sería una mega compra. Pero mientras tanto, vamos a ver si logra romper los 14,000 y cómo se comporta. Incluso no sería raro que él vuelva a este nivel y vuelva otra vez a la consolidación. Esperemos que
decide nuestro amigo Bitcoin. Lo que sí nos tiene muy contentos es el posible cierre de vela semanal, que sería muy bueno. Realmente cuando rompa los 16,000 podría irse a máximos, podría, pero hasta que rompe esta zona todavía no la ha roto, ya esperaremos para ello. Mientras tanto, si Bitcoin llegara a corregir, solamente nos planteamos compra, nos planteamos long, nunca seremos bajistas por ahora hasta que no rompa los $10,500. Es decir, este impulso, incluso cuando en los meses de julio, de junio, estábamos dudosos e incluso habíamos pensado en una posición bajista. Luego de esta ruptura en estas áreas de los 10,500, estuvimos cargando fuertes operaciones de long, ustedes lo saben, y pues bueno, esperamos que Bitcoin, si llega a corregir, sería para pensar en compras y no para pensar en un short por ahora. Ahora, ¿qué ocurre con las altcoins? Que muchas personas nos dicen, bueno, las altcoins hay que tenerles paciencia, yo se los he mencionado. El día de mañana vamos a dar puntos de compra muy, muy, muy interesantes y de forma escalonada. Es decir, ¿qué zona sería bueno, por ejemplo, para comprar Stellar? ¿Qué zona sería bueno, por ejemplo, para comprar Ripple? De hecho, que Neo, por ejemplo, se encuentra en una zona de riesgo-beneficio absolutamente magnífico. Es decir, si Neo se recupera desde esta zona, puede tener un muy buen impulso y todo esto lo veremos el día de mañana en el análisis en vivo. El link va a estar en la descripción. Entonces, con las altcoins hay que tener paciencia, pero es que las altcoins una vez arrancan, ustedes saben que es un monstruo. Es decir, el que se pierde, el que no la compra y se pierde el velón, por decirlo así, qué sé yo, de los 15 a los $50 en una sola semana, ya se lo perdió. Entonces hay que tener paciencia con ellas. Vamos a hablar sobre cuáles de ellas podrían explotar el día de mañana, domingo, y los esperamos justamente en el análisis donde vamos a trabajar toda esta información. El link va a estar en la descripción. Que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.